Bien, el primer tema que es de Alvin Toffler, pero con este grupo quiero empezar ya a desarrollar los otros libros. Hay un libro muy interesante que ustedes lo van a encontrar en la fotocopiadora, se llama Pasaje al Futuro, de Santiago Bilinkis. En el futuro ustedes van a encontrar un tema mucho más desarrollado que Alvin Toffler. Aquí este es un muchacho argentino, experto en tecnologías de la comunicación cibernética, que viajó a Estados Unidos, hizo allá unos cursos y pudo enterarse más de cerca cómo está avanzando la tecnología. Y ha escrito un libro que es interesantísimo. Eh, Son cerca de 15 16 capítulos. El libro yo quiero que lo lean entero también porque es fabuloso. Nos da de entrada una capacidad para entender todo lo que está pasando y lo que va a pasar todavía. El libro nos habla de que hay una primera decepción. Se esperaba que a partir del año 2000 iban a cambiar muchas cosas de manera extraordinaria. No ha sido tan así tampoco, pero la decepción se refiere a una equivocación, un equívoco que hubo en eh, la segunda década del milenio anterior, ¿no es cierto? Eh, Más o menos por 1960, por ahí, se empezó a activar todo este asunto del futuro, cómo va a ser el futuro, qué va a pasar. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que la tecnología que habían empleado para la guerra se podía emplear también para la paz. Y se empezó a especular mucho con el asunto de la tecnología de la comunicación, las grandes computadoras. Esas computadoras poco a poco se fueron haciendo más pequeñas cuando se fueron descubriendo determinada manera de eh, achicar las computadoras. Por ejemplo, el circuito integrado fue un gran descubrimiento. Un circuito integrado es que en lugar de tener muchas baterías colocadas por varios lugares, muchos elementos, los puedes tener solamente en algo que parecería un alambre con pequeñas desviaciones. Allí, en ese circuito integrado, puedes tener muchas funciones. A medida que se han hecho más pequeños los circuitos integrados y que se han integrado más funciones, el circuito integrado permitió hacer más pequeños todos los aparatos. Eso permitió tener las computadoras manuales, permitió al principio tener radios portátiles eh, y con el tiempo aparecieron los celulares. Eh, es decir, hay un ritmo de hacer los circuitos integrados cada vez más pequeños y que contengan más funciones. Eh, Ese ritmo ya sigue permanentemente. En algún momento habrá algún límite, pero por ahora no hay límites. En los primeros capítulos, el autor nos dice que ha habido un aumento exponencial de la cibernética, de la informática. Antes se pensaba que en la aeronáutica o en los autos iba a haber mucha evolución, autos voladores, aviones supersónicos que volaban a miles de kilómetros por hora, pero no necesitamos todo eso. Y en eso no pudo haber tanta evolución. Pero sí hubo la evolución en las computadoras, que es de computadoras enormes, de las cuales los mismos que las fabricaban no pensaban que se iba a ir mucho más allá. Eran computadoras grandes que tenían que caber en toda una habitación. Y los grandes creadores de esas computadoras, incluso el gerente de la General Electric y todos los que habían creado las grandes computadoras, pensaban que no, la gente privada, eso era para las instituciones. Pensaba la gente privada no va a comprar estas computadoras, son muy caras. A lo sumo se venderán 2 o 3 computadoras en el próximo futuro. Y esas personas jamás, nunca pensaron en que alguien iba a encontrar la forma de achicar mediante los circuitos integrados, hacer más pequeñas las computadoras, más. No solo eso, hacer que las computadoras sean más pequeñas
y que tengan más capacidad de información. Esto es lo que nadie lo pensó antes. Y esto es una cosa que nos hace ver este autor, de que se estaba pensando el futuro en otros aspectos, como por ejemplo el futuro espacial. En el año 2000 íbamos a llegar a la Luna y a Marte, iba a empezar toda la carrera espacial. Eso no se ha producido. Pero nadie pensó en las computadoras que se achiquen y que puedan tener cada vez más capacidad de funcionamiento y, como en el caso de los celulares, no solo de funcionamiento, sino de acaparar funciones y acaparar memoria, tener más memoria para más cosas. Todo esto es nuevo, todavía se está investigando, todavía se está desarrollando, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto podemos tener libros dentro de un celular? Voy a bajar un libro, sí, tengo un libro, o varios libros incluso, dentro de mi celular, que es una de las muchas funciones que me produce mi celular. Eso antes era inconcebible, nadie lo pensó, ¿no es cierto? Entonces, lo original de este libro, en principio, es, el futuro llegó, trajo novedades, pero trajo novedades que nadie pensó. La gente estaba pensando en otras cosas. La gente estaba pensando en la conquista del espacio, más que nada. ¿Sí? Y no pensaba en las computadoras ni de lejos. Pensaba que siempre iban a haber esas computadoras enormes que iban a dar una cierta cantidad de información, nada más, ¿no es cierto? Pero mientras tanto todo el mundo seguía con su máquina de escribir. Nadie pensó en las computadoras más pequeñas, portátiles, celulares. Nadie pensó en eso. Nadie pensó. Ahora, eh, la, la forma de crecimiento que ha tenido la informática es exponencial. Les voy a explicar porque el mismo autor nos da un ejemplo muy bonito para esto. Dice, intentemos ilustrar cuán contrario a nuestra intuición es el avance exponencial con un ejemplo muy usado en la Singularity University. Si salimos a caminar avanzando de manera lineal, digamos 1 metro por cada paso, después de dar 30 pasos, habremos avanzado 30 metros. Si doy un paso de 1 metro, avanzo 30 pasos, he avanzado 30 metros. Eso es una cuestión lineal. Si a la mitad de la caminata, después del paso 15 y a 15 metros del punto de partida, cuánta distancia esperamos recorrer hasta el final, no será difícil estimar un valor aproximado. Si por la mitad avanzamos 15, seguramente terminaremos aproximadamente a 30 metros del punto inicial. Imaginemos ahora que pudiéramos caminar a un ritmo exponencial. Nuestro primer paso avanza 1 metro, el segundo 2, el tercero 4, el cuarto 8, y así continuamos duplicando la distancia recorrida con cada paso. Después de dar solo 10 pasos, habremos recorrido un poco más de 1 kilómetro. Si nos preguntan cuán lejos esperamos llegar, viendo que cada vez vamos más rápido, seguramente arriesguemos un número algo mayor a 3 kilómetros, digamos 30. ¿Sí? Cuando lleguemos allá al final habremos recorrido 30 kilómetros. Seguimos avanzando hasta la mitad del camino y nos encontramos que en 15 pasos ya superamos nuestra estimación anterior. Recorrimos casi 33 kilómetros a la mitad de camino. Esto va más rápido de lo que pensábamos, reflexionamos. ¿Cuán lejos llegaremos cubriendo la segunda mitad? No importa lo exagerados que seamos, difícilmente consigamos acertar dónde nos lleva ese ritmo de avance. Cumplidos los 30 pasos, la distancia recorrida será de más de 1 millón de kilómetros. Caminando por el Ecuador habríamos dado casi 27 vueltas al planeta. ¿Sí? Eso es lo que es el cálculo exponencial, ¿no es cierto?
Si cada paso que yo doy lo voy haciendo exponencial 2, 4, 8. Cuando termino los 30 pasos ya he recorrido millones de kilómetros. Eso es el aumento exponencial. Retomando la senda de las comparaciones entre el pasado y el futuro que ya emprendimos con autos y aviones, se me explicó antes que los autos y aviones no habían avanzado tanto. Considera la computadora personal Apple II, que salió al mercado en 1977, contra una portátil MacBook Pro 2014. El ritmo de cambio al que han mejorado sus atributos principales es radicalmente diferente a los anteriores. Consistente con la predicción hecha por la ley de Moore, la velocidad de su procesador, la cantidad de memoria RAM y la capacidad de almacenamiento de su disco rígido aumentaron a un ritmo promedio del 43% anual, año tras año, durante casi 4 décadas. Más allá del detalle numérico, estos datos no deberían sorprender a nadie. Todos sabemos bien que si compramos un auto 0 kilómetros para reemplazar un modelo similar de hace 5 años, casi no habrá diferencia entre ambos. Pero si renovamos una computadora o un teléfono celular, teniendo en cuenta esa misma antigüedad, la diferencia de desempeño es abismal. Es decir, compras un auto con un promedio de 5 o de 10 años de uso, y el auto nuevo no es mucho más nuevo, no tiene más desarrollo que el anterior. Pero en cuestión de computadoras o de teléfono, compras un teléfono 4 años, 8 años, con diferencia, la diferencia es mucha, de todas las cosas agregadas que tiene, de todo el desarrollo que tiene. Vivimos esto con naturalidad y sin embargo es un hecho asombroso, sin precedentes. Quizás el mejor modo de poner en perspectiva cuán desconcertante es que algo mejore tanto todos los años sea mostrar cómo serían autos y aviones si en vez de progresar un 1 o 2% al año hubiesen mejorado exponencialmente como las computadoras, a una tasa de crecimiento anual del 43%. Si usamos como ejemplo el Comet 4, en los 64 años que van de 1950 hasta 2014, su velocidad máxima habría aumentado de 846 kilómetros a más de 7.000 veces la velocidad de la luz. ¿Sí? Les recuerdo que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la velocidad del avión habría aumentado de 846 kilómetros por hora a más de 7.000 veces la velocidad de la luz. Esto es algo impensable. Su autonomía de vuelo sin reabastecimiento sería hoy de 47 billones de kilómetros. Billones, no millones, billones. La altura máxima de cada vuelo lo llevaría mucho más allá de los límites del sistema solar. ¿Y los autos? Aquel Ford T de 1930 viajaría más rápido aún, alcanzando cientos de miles de veces la velocidad de la luz, dado que tuvieron 20 años más que los aviones para crecer al 43% anual. La potencia de su motor sería equivalente a 23.000 veces el consumo global de la energía del mundo entero en un año. Se lo repito, la potencia de su motor sería equivalente a 23.000 veces el consumo global de energía del mundo entero en un año. Otro modo de verlo, en 1977, la capacidad de un disco rígido se medía en kilobytes, que podemos hacer equivalentes a kilómetros. Si los autos hubieran aumentado el ritmo de las computadoras, para medir la velocidad habríamos tenido que inventar los megámetros, los gigámetros, y hoy estaríamos empezando a usar los terámetros, que serían equivalentes a 1 millón de millones de metros. Para algunas aplicaciones específicas hablaríamos ya de petámetros y hexámetros, siendo este último 1 millón de veces más que un terámetro, o sea, un segundo, un 1 seguido de 18 ceros expresado en metros. Es importante aclarar que esta comparación no conlleva una crítica a la industria automotriz o aeronáutica. Resulta claro que no sería posible ni deseable que los aviones y los autos se movieran a las velocidades como las mencionadas. El único punto de este ejercicio de pensamiento es mostrar cuán acostumbrados estamos a que las cosas a nuestro alrededor evolucionen de manera lenta y cuán único y diferente a todo lo conocido es el avance de la informática.
Es decir, el avance en la informática fue más rápido de lo que mismo Alvin Toffler preveía, mucho más rápido. Entonces, estamos hablando que si los autos o los aviones hubieran evolucionado al mismo ritmo de la informática, los autos andarían a velocidades de millones de kilómetros por segundo. ¿Para qué queremos un auto así? O sea, no estamos todavía en el universo, estamos en la Tierra, ¿no? ¿Quién quiere un auto que ande 1 millón de kilómetros por segundo? O sea, no necesitas eso. Te aplastarías en el primer árbol que encuentres. No necesitamos eso. No necesitamos un avión que ande a 1 millón de kilómetros por segundo. No habría posibilidad de que los aviones no choquen esa velocidad. No es concebible la velocidad de las computadoras en la velocidad de los aviones y los autos. Por eso es que la gente pensaba en aviones y autos de manera que estén en el espacio o algo así. Eh, Ustedes recordarán que había un dibujo animado, ¿no es cierto? Los mismos que hicieron los Picapiedras hicieron un dibujo animado sobre el futuro y pensaban todas las cosas que se podían entender en el futuro. Ese es un buen dibujo animado para entender cómo se pensaba el futuro en los años 50, 60, 70. Y los supersónicos no podían hacer más cosas de las que hacían. Pero nadie pensó en esa época, por lo menos de manera creíble, en el avance de las computadoras. Sí pensaron en el avance de la comunicación. Pensaban que se podían ver a través de un televisor, y eso fue un avance más o menos interesante. En la película 2001, Odisea del Espacio, también hay algo parecido. Pero el avance que se pensaba era de una nave al espacio. Hasta ahí, esa era la gran odisea que se pensaba, la odisea del espacio. Pero mientras tanto nadie pensó en el desarrollo de las computadoras, el desarrollo de la cibernética y de la electrónica. Nadie pensó. Y ahí estaba el desarrollo. Hoy estamos ahí, en ese desarrollo. Escuchen esto. Terminada en 1946, cuando yo nací ese año, la ENIAC fue la primera computadora electrónica de uso general. Al momento de ser presentada, era la máquina más potente construida de la historia. No era precisamente portátil, ocupaba una gran habitación y tenía 30 metros de largo. Intentando dar una idea de su progreso futuro, la revista Popular Mechanics pronosticó: mientras que ENIAC está equipada con 18.000 tubos de vacío y pesa casi 30 toneladas, los ordenadores del futuro podrán tener solo 1.000 tubos de vacío y pesar apenas 1,5 toneladas. Escuchen eso, esa era la forma de pensar el futuro de las computadoras. Los pelotudos no podían pensar en otra clase de computadora que no fuera la medida lineal de las computadoras que ya tenían. La misma computadora podía tener un poco más de información y un poco menos de peso. Nada más. No pensaba nada más. Vean qué idiotas éramos en esa época. Qué falta de sentido. La historia de la informática está plagada de citas que, analizadas en retrospectiva, lucen tan absurdas que todos sus autores niegan haberlas dicho. Lo llamativo es que surgieron de las personas que en ese momento más sabían sobre esta disciplina en todo el mundo. En 1943, Thomas Watson, presidente y figura emblemática de la IBM, ¿sí? Las primeras grandes computadoras las hizo la IBM, una marca mundial, afirmó: creo que hay un mercado mundial como mucho para unas 5 computadoras. Escuchen el tipo, dice, hay un mercado mundial. En todo el mundo se venderán
Claro, porque eran tan enormes que el tipo pensaría que las podían comprar algunos países. Mercado mundial para 5 computadoras. En el mundo solamente se iban a vender 5 computadoras. Eso lo dijo el presidente de la IBM. ¿Sí? Por su parte, Ken Olsen, fundador de la Digital Equipment Corporation, sostuvo en 1977: no hay razón para que alguna persona quiera tener una computadora en su casa. No hay razón para que alguien compre una computadora para él, para su casa. Claro, las computadoras eran tan grandes que ¿quién se va a llevar semejante elefante a su casa? ¿No es cierto? Esas computadoras antiguas eran dinosaurios, eran enormes. Claro, el tipo tenía razón. ¿Quién va a querer tener una computadora en su casa? Nadie, ¿no? Otro ejemplo es la afirmación de Bill Gates. Ya estamos hablando de un tipo que lo podemos ver hoy en día. Dice, fundador de Microsoft, en 1981, dijo lo siguiente: 640 kilobytes de memoria debieran ser suficientes para todo el mundo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque acostumbrados por miles de años a convivir con los cambios lineales, los humanos somos muy malos lidiando con fenómenos exponenciales. En todos los órdenes de la vida estamos habituados a usar el pasado como referencia para inferir el futuro. Por ello, cuando entra en juego un fenómeno exponencial como sucede con la informática, cuanto más sepa alguien y más embebido haya estado del ritmo de cambio anterior, más difícil es que pueda anticipar lo que depara el futuro. ¿No es cierto? Eh, Bien. La Biblioteca del Congreso estadounidense posee la mayor colección de libros del mundo, más de 36 millones de títulos. ¿Sí? Si ustedes creen que todavía no han leído mucho, escuchen, ¿no es cierto? Más de 36 millones de títulos. No hay ninguna persona en el mundo que pueda leer 36 millones de libros. Y 1.300 kilómetros de estanterías. Dentro de la Biblioteca del Congreso hay 1.300 kilómetros de estanterías. La combinación del aumento de la capacidad y la reducción de los precios sea posible guardar digitalmente todo ese volumen de información en 6 de esos discos gastando menos de $1.000. Todo eso puede ser reducido a 6 discos. Otro modo de ver la magnitud de la caída: si el precio que tenían los aviones y los autos hubiese caído en una magnitud similar, hoy un billete de $1 bastaría para comprar 10 aeronaves y con el vuelto podríamos comprar varios miles de autos. El precio sería bajísimo, ¿no es cierto? Se los leo otra vez. Si el precio que tenían los aviones y los autos hubiese caído en una magnitud similar, es decir, lo que valía una computadora a lo que vale hoy un celular, que vale mucho más que esas computadoras, ¿sí? Entonces, si el precio que tenían los aviones y los autos hubiese caído tanto como el precio de las computadoras grandes hasta los celulares, hoy un billete de $1 bastaría para comprar 10 aviones y con el vuelto podríamos comprar varios miles de autos. No valía nada, ¿no es cierto? Entonces hay varios capítulos interesantes: el fin de la evolución lineal de la especie humana, 50 años que valen por 5.000. ¿Sí? Ah, ¿cambió mucho el mundo en los últimos 5.000 años? Si uno debiera responder esta pregunta de manera intuitiva, diría que sí. En muchos aspectos, la vida cotidiana, las diferencias entre el pasado y el presente parecen enormes. Basta contrastar, a modo de ejemplo, el tiempo que tomaba a una noticia viajar incluso a distancias cortas, con la posibilidad actual de hablar en videoconferencia con alguien al otro lado del mundo
con un costo nulo o irrisorio. Sin embargo, si comparamos a un hombre o a una mujer que haya vivido hace 5.000 años en el antiguo Egipto con una persona contemporánea, notaremos que en los aspectos más profundos y esenciales que nos definen como humanos, prácticamente nada ha cambiado. Tanto uno como el otro comenzaron su vida a partir de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, con la mitad de su información genética proveniente del padre y la otra mitad de la madre. Es la única forma en que han sido concebidos todos los seres humanos hasta ahora. Iniciada la vida de ese modo, ambos desarrollaron un cuerpo cuya apariencia y funcionalidad es hoy exactamente igual que entonces. Los seres humanos no hemos tenido ni un solo upgrade de hardware en 5.000 años. No ha cambiado nuestra estructura psicofísica. Finalmente, el final de la vida es algo común. Ambos crecieron, envejecieron y eventualmente murieron víctimas de alguna enfermedad o producto del envejecimiento mismo. Al humano contemporáneo ya le llegará la hora, ¿o no? Estos cuatro aspectos esenciales del ser humano han permanecido sin modificaciones por muchos milenios. Sin embargo, como el resto del libro se ocupará de desarrollar, nos encontramos a la orilla de un punto bisagra. A partir del uso de computadoras para generar avances científicos y tecnológicos, todos estos rasgos que nos definen podrían cambiar, generando en los próximos 50 años una transformación mayor a la que ocurrió en los últimos 5.000 años. Entonces quiero que lean este libro porque acá se habla ya de un futuro a mayor aceleración que el que imaginó Alvin Toffler. Alvin Toffler, ¿para qué nos sirve? Para entender que estamos todavía metidos en una segunda ola y no pasamos a la tercera. Por culpa de capitalistas pelotudos que ellos lo único que quieren es tener ganancias. Entonces, en lugar de usar máquinas y robots para de una vez hacer desaparecer la necesidad del trabajo físico y hacer que desaparezca este trabajo que nos divide todavía en clases altas, medias y bajas. ¿Sí? La clase baja es los trabajadores, ¿no es cierto? El trabajador manual lo utilizamos o lo vemos como clase baja. El que tiene que cargar pesos, el que tiene que trabajar en el campo, el albañil, las personas que hacen estos trabajos difíciles porque su cuerpo está en juego, que tiene que cargar pesos, que tiene que hacer jalar cosas, ¿sí? Los trabajadores de yacimiento, conozco muchos trabajadores de yacimiento. Yo viví cuando chico en un barrio donde la mayor parte de la gente que vivía en el barrio eran trabajadores de yacimientos en la Argentina. Recuerdo el caso del hijo de una señora que vivía enfrente nuestro, que murió porque estaba trabajando y en alguna parte un cable se rompió. Son cables enormes. Un cable se rompió y voló. Y este muchacho no sabía y el cable lo agarró y lo despachó como 100 metros más allá. Obviamente murió. Este hecho me impresionó mucho porque yo me imaginé de niño cómo habría venido ese cable, con qué velocidad y fuerza para destrozar a esta persona. Y me impresionó porque la señora tenía dos hijos, pero la pérdida de ese hijo, que era su hijo mayor, la descentró y la señora empezó a sufrir una psicosis, empezó a enloquecer, porque no pudo soportar la pérdida de su hijo de una manera tan brusca y tan terrible. Y nosotros viviendo enfrente vimos como la señora estaba cada vez peor, cómo salía a la calle a hablar sola, cómo limpiaba el frente de su casa, que es algo común en la Argentina, que las mismas personas salgan a barrer la vereda de su casa, y cómo la señora gritaba, lloraba sola. Esto me impresionó mucho, yo era chico, estaba en la escuela primaria, eh, pero me impresionó también el hecho de los peligros que corre la gente que hace trabajos pesados, que hace trabajos fuertes, que hace trabajos manuales, ¿cierto?
El trabajo manual es interesante si uno quiere ejercitarse un poco. Sí, yo también alguna vez, como mi padre tenía un campo en la Argentina y aquí en Cochabamba, entonces él era ingeniero agrónomo y me obligaba a trabajar un poco en el campo para que yo sepa qué es lo que era el trabajo duro. Y bueno, yo he hecho trabajo de campo también, con pico, con asada, con pasto, con esto, con aquello, jalando cosas para cumplir una caseta. He hecho varios trabajos manuales. Eh, no me gusta, por supuesto, soy bastante reacio a los trabajos manuales. Eh, en lugar de reacio se puede emplear el término vago. Soy un vago para los trabajos manuales. Pero bueno, mi padre me hizo trabajar todo lo posible cuando era chico y joven. Eh, pero esos trabajos ya no deberían hacerse. Ya no. Estamos en la posibilidad de que se terminen los trabajos manuales, ¿no? Pero ¿cuál es la otra posibilidad? Y que lo van a ver en este libro. Eh, y es la robótica. Una de las posibilidades también, que lo van a ver al final del libro, es que los seres humanos tengamos más vida, más tiempo. Eso me preocupa porque, a ver, ¿por qué se generó esta pandemia? Hay algunos que tienen teorías así raras, este, como siempre esas teorías son un poco siniestras, son teorías conspirativas, ¿no? Esto fue hecho a propósito para matar gente. Yo te lo podría creer uniendo dos noticias. Hace años un amigo que sabe mucho de economía me dijo, mira Mario, de aquí a muchos años, no muchos años, de aquí a 20 años, el gran problema para todos los gobiernos van a ser las jubilaciones, porque si comemos mejor, si nos hay mejor medicina, la gente va a durar más tiempo y van a haber más cantidad de jubilados. No es que la gente muere porque la jubilación, le toca la jubilación y al año muere, punto. No, la gente va a durar mucho tiempo. Obviamente se va a jubilar, pero va a durar más como jubilado. Por lo tanto, los gobiernos de pronto van a tener que gastar más dinero para la jubilación y no van a querer gastar tanto dinero. Por lo tanto, las jubilaciones económicamente van a resultar un gran problema a mediano plazo. Entonces yo pensé, a lo mejor el bicho este lo han creado para matar viejos y que los gobiernos no tengan que jubilar tanta gente. Y si ese bicho apareció en la China, me parece correcto, porque la China tiene millones de millones de millones de viejos. ¿Sí? China tiene la cantidad de gente más grande del mundo. Son varios miles de millones de habitantes, de los cuales la mayoría son ancianos. Y antes los chinos, para no expandirse tanto, solamente les permitían a las parejas tener un hijo por pareja. Hace años atrás han dicho, bueno, que tengan dos hijos por pareja. Pero aún así, yo me pregunto, ¿cómo hacen todos los chinos para que un hijo tenga que ocuparse de los dos padres que van envejeciendo? ¿Cómo hace ese hijo para él solo ocuparse? No podría ser. Entonces el Estado se tiene que ocupar de los papás, tiene que pagar jubilación. Y mucho más si es un gobierno comunista. Si es un gobierno comunista, el Estado tiene que hacerse cargo de las personas. Pero entonces el Estado tiene que producir mucho para poder ganar mucho, para poder hacerse cargo de los miles de millones de personas que son, tanto de los jóvenes como de los ancianos. Así que este asunto es bien discutible. En este libro van a leer ustedes que hay grandes posibilidades de que la genética ya está descubriendo las causas del deterioro físico, es decir, la vejez. Una vez descubiertas las causas de la vejez, se puede retrotraer toda la ingeniería genética para producir más vida, es decir, que las personas duren 100 años, 200 años.
300 años. Para mí no habría ningún problema si los seres humanos pudiéramos vivir 300 años, pero que mientras tanto vayamos al espacio. Por supuesto que ustedes dicen, bueno, el planeta es muy grande, podríamos caber en el planeta, aunque seamos muchos millones de personas. Sí podríamos caber, pero para eso tendrían que irse acelerando varias cosas. Tendría que desforestarse muchas zonas y con eso se acabaría el oxígeno. La gente no se da cuenta que gran parte del oxígeno que tenemos es gracias a las plantas. Las plantas no producen oxígeno. Entonces, lo que quiere hacer Evo Morales, por ejemplo, hacer el TIPNIS, romper gran parte de esa zona del TIPNIS, es una barbaridad, porque además esa zona tiene acuíferos, es decir, hay lugares que producen agua, ¿sí? Porque los lugares con mucha densidad vegetal producen más, eh, más evaporación y esa evaporación se transforma en agua luego, en lluvia, y esas lluvias producen ríos, y esos ríos, corriendo desde ahí, van a producir eh, posibilidades de agricultura o de pescadería, la gente que vive de la pesca. Si se rompe la mitad del TIPNIS con una carretera al medio, se van a romper los acuíferos, esa zona se va a secar, vamos a desperdiciar una zona de acuíferos, vamos a romper un área verde que es importante. Por eso se le ha pedido a Evo Morales que no haga esa carretera. Pero no. Este asunto del cuidado de la naturaleza, de la madre naturaleza, mentira, o sea, no hay nada de eso. Entonces, si los seres humanos pudiéramos reproducirnos a una velocidad X, y tuvieran millones de seres humanos vivos todavía a sus 200 años, la pregunta es ¿dónde estaríamos? ¿Cómo nos reuniríamos en este planeta? ¿Sí? Y por supuesto, si actualmente con los millones de personas que somos, 3.000 millones, con los millones de personas que somos, 7.000 millones de seres humanos, si producimos tanta basura que va al mar, que va a los ríos, que va a zonas desérticas, basura, 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 basura. ¿Qué pasaría si somos más seres humanos y producimos más basura? Entonces, este asunto de que los seres humanos vivamos más tiempo también crea el problema de exponencialmente cuánta gente más va a estar viviendo al mismo tiempo en este planeta y con la mala educación que tenemos de no controlar el ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunas de las cosas que dice este libro sería bueno discutirlas. El mismo autor se da cuenta que todavía algunas cosas tal vez no sería conveniente de que sucedan tan rápido. Lo otro, que lo van a ver también mejor en otro autor que vamos a hablar después, es la posibilidad de la robótica, construir robots. Ya les he dicho, para mí sería inmejorable que entre las máquinas autodirigidas, ¿sí? Cosa que yo le previó a Alvin Toffler, más los robots, se podría crear todo un mundo donde las máquinas autodirigidas y los robots se hagan cargo de todo el trabajo. Se podría, pero además los robots y las computadoras y las máquinas autodirigidas podrían también, como dicen ambos libros, reemplazar a muchas profesiones. Yo creo que a nosotros los psicólogos nos van a reemplazar fácilmente. Ya han hecho algunas pruebas en Estados Unidos, no sé en qué estarán ahora,
de darles un manual, ¿sí? Manual de Rorschach para dibujos o cualquier manual, manual de psiquiatría, que la máquina pueda leer síntomas y dar un diagnóstico. Ya se están haciendo este tipo de máquinas, ¿sí? Tú le das a la máquina los signos que tiene un paciente y la máquina te dice, este paciente tiene esto, 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 esto y esto, y habría que darles tales medicamentos, tal, 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 tal. Todo. Lo que podría hacer un psiquiatra lo puede hacer una máquina. Los psiquiatras van a ser reemplazados y probablemente los psicólogos también. Y probablemente los médicos en general. Todo esto está dentro de los pronósticos de lo que va a suceder en el próximo futuro. Las máquinas, los robots, van a tener una inteligencia superior y más precisa a la que tenemos nosotros, y más memoria, más capacidad de memoria. De manera que a la máquina o al robot le podemos poner mucha información y no se va a equivocar y no se va a cansar. Se supone que si hacemos las cosas bien. Entonces, el futuro que les espera, no sé si a mis hijas, pero sí a mis nietos, es un futuro totalmente diferente al que nosotros nos imaginamos. Ya han visto en este libro, por eso quiero que lo lean bien, qué difícil es imaginar el futuro. Porque el futuro, en el caso de las computadoras, de la cibernética, se ha dado de manera exponencial, no gradual, no el 4 o 5, no, 2, 4, 8, 16, 10.000, 5.000, 1.000.000. Esa forma exponencial es muy difícil de calcular y para nosotros los seres humanos es muy difícil imaginarlo, ¿no es cierto? No nos podemos imaginar fácilmente un aumento exponencial del desarrollo de cualquier cosa. Difícil. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber un futuro diferente? Por supuesto va a haber un futuro diferente. Mucho más de lo que muchos pensaron hace 20, 30, 50 años atrás. Cuando yo empecé a dar esta materia, hablaba de Alvin Toffler, pero además me animaba a pronosticar algunas cuestiones futuras. Pero esos pronósticos que yo hacía en mis clases no solamente ya se están cumpliendo, sino que ya se están pronosticando a su vez cosas más avanzadas de las que yo decía. ¿Tengo razón en hacer esta materia? Por supuesto, tengo mucha razón en hacer esta materia. Ahora bien, a fin de semestre probablemente yo ya me jubilo y no sé quién va a seguir dando esta materia. ¿A qué persona le interesará darse cuenta de que el futuro es tan importante que si no lo tenemos en cuenta, no vale la pena hacer nada? Cuando ustedes terminen de estudiar psicología, el mundo ya habrá cambiado y muchas de las cosas que han aprendido ya no van a servir. Acuérdense de mí. Muchas cosas que aún se están enseñando ya son obsoletas, ya no sirven. ¿Para qué aprendemos? Dice uno, está bueno. Si todavía seguimos en Bolivia con un cierto atraso de información y de ciencia, sí, puede servir, puede servir. Pero si en una de esas Bolivia se incorpora al ritmo mundial de evolución, eh, muchas cosas van a desaparecer. Claro, yo podría decirles algo que es bueno y es malo. Les podría decir, no se queden en Bolivia, ¿sí? No se queden solamente como licenciados en psicología y no se queden en Bolivia. Traten de tener un doctorado, váyanse a Europa, váyanse a Estados Unidos, Australia, a Japón, a lugares donde hay un avance importante de la ciencia y la tecnología, para que ustedes estén creciendo al mismo ritmo de la humanidad. La humanidad está creciendo a un ritmo muy interesante, pero no me refiero al crecimiento de la humanidad en
en cantidad de personas, obvio, sino al crecimiento de la humanidad en inteligencia, en capacidad de crear cosas, en producir un futuro cada vez mejor. Para eso es mi materia, para que la gente entienda que el futuro lo hacemos nosotros. Eso ya lo dijo Marx. No es que hay mucha gente que no ha leído Marx, entonces dicen, no, Marx ya no sirve, no, tampoco es así. Algunas predicciones de Marx de cómo iba a ser el mundo con la revolución, entonces, para mí fracasó, hay que repensar todo eso. Pero antes y durante y previo a todo eso, Marx ha tenido ideas muy interesantes. A mí me interesan mucho más los escritos del Marx joven que el Marx viejo. El Marx viejo ya se metió ya en el asunto del libro del capital, y cómo era el capital, y cómo hay que analizar el capital. Bla, bla, bla. Hay cosas interesantes ahí también, pero a mí me parece, al contrario de muchos marxistas o todos, a mí me parece que el Marx joven, los escritos del Marx joven son mucho más interesantes, mucho más interesantes. Eh, y sí, Marx joven estuvo pensando en una construcción de un modelo social que respondía a un futuro mejor para el ser humano. Y ahora tenemos que hacer eso. Ya se está haciendo. Pero queda siempre el problema ético. Siempre a lo largo de toda la materia vamos a ver el problema ético. Al final de mi materia vamos a hablar específicamente de la ética. Pero el problema ético está ahí. Con la misma fórmula, con la misma fórmula, tú puedes hacer algo para curar o para matar. ¿Sí? Puedes hacer algo para curar el cáncer o para producir una bomba atómica. Tú eliges. Los seres humanos elegimos. La ciencia tiene su parte moral también. La ciencia investiga. ¿Y qué haces a partir de ahí? ¿Un psicólogo podría aprovecharse de su paciente? Respuesta, sí. Ahora, segunda pregunta. Tenemos en la carrera de psicología nuestra la capacidad de detectar a un psicópata para que ese psicópata no entre a la carrera. Respuesta, no. Todavía no tenemos esa capacidad. Todavía es un poco difícil hacer un test que revele claramente la psicopatía. Es más, se puede discutir el carácter de la psicopatía. Hay algunos psicólogos amigos míos en Argentina que ya no creen en el término psicopatía, dicen que hay que pensar en otros términos. Existe el término sociopatía también, el sociópata en lugar del psicópata. Pero los términos implican que todavía no conocemos muy bien qué pasa con esta clase de personas que tienen una gran capacidad de destrucción, que pueden tener impulsos muy destructivos. ¿Sí? ¿Y cómo los detectamos? Y una vez que los detectamos, los llevamos a la cárcel, ¿qué pasa después? ¿Estas personas son recuperables? No sé si son recuperables. Por ahora no. Que yo sepa, no. ¿Sí? Ahora, hay algunos experimentos en Europa, en algunas partes de Estados Unidos, donde ellos piensan que muchas de estas personas son recuperables, que pueden haber determinado tipo de tareas, ambientes, en los que estas personas pueden recuperarse y pueden mejorar mucho. Pero ¿cómo sabes que ha mejorado un psicópata? Es difícil. Tú puedes hacer un test, pero si la persona es psicópata, con mucha probabilidad va a adivinar que es un test. Ahora, hay algunos psicópatas que tienen un problema. Son muy hábiles para dañar, para matar, pero no son tan inteligentes. O tienen una falla dentro de su psicopatía. Dejan señales para que lo puedan agarrar. Los psicópatas generalmente son agarrados porque ellos a veces dejan señales.
como para decir, vean qué capo soy, cómo soy capaz de matar y ustedes no pueden adivinar quién fue. Entonces van dejando señales. Y a veces por esas señales, un detective inteligente puede agarrarlo. Por eso se hacen películas sobre este tipo de cosas. Hay cantidad de películas, series con este tipo de cosas. Cómo se atrapa a un asesino en serie, porque el asesino en serie va dejando señales para que lo agarren. Además, ¿no? Muchos psicópatas quieren que los agarren. Cometen errores que uno piensa, ¿cómo pudo cometer un error así tan tonto? Pero cometen esos errores porque ellos quieren ser atrapados, quieren mostrar que ellos son capaces de matar y que la gente sepa, yo he sido capaz de hacer esto y esto y esto y nadie se da cuenta. Que un hombre viole a una mujer o que varios hombres violen a una mujer. La violación es algo que ha ocurrido durante siglos y antes tal vez lo hacían sin que se le llame violación. Ese es su problema. Pero que además maten a la mujer violada es otro problema más serio todavía. Y que aún muerta hagan más cosas es más feroz todavía. ¿Sí? Hay varios psicópatas que no solamente violan a una mujer, la matan y después la cortan en pedazos y van llevando los pedazos a diferentes partes. Eh, Hace no mucho tiempo ocurrió algo así acá en Cochabamba. Conozco más o menos de cerca el caso. Hace años un amigo mío que es abogado me presentó unas fotos así bien terribles de una mujer descuartizada. Me dijo, mira, esto es lo que ha hecho un tipo que estaba ya en la cárcel, que ya lo habían agarrado, lo habían metido en la cárcel, pero dejaron meter prostitutas a la cárcel o personas o mujeres que aparentemente eran novias del psicópata. Y una de esas mujeres el psicópata la mató en la misma cárcel y la descuartizó en la misma cárcel. Entonces nos encontramos con un problema bastante serio ahí. Yo sé que hay muchos chicos de la carrera que les apasiona estudiar este tipo de cuestiones, estudiar a los psicópatas, estudiar un poco de psicología forense, psicología de las personas anormales. Es muy duro esto, pero es necesario, es necesario. Ahora, todas estas cosas que yo les comento, ¿se pueden? La ciencia y la tecnología que están avanzando tanto, ¿nos pueden ayudar en esto? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que los robots y las computadoras podrán detectar un psicópata más rápidamente que los test que nosotros hacemos ahora. Yo creo que se puede llegar a algo así. La otra cuestión, por supuesto, no solamente detectar al psicópata, sino qué hacemos con el psicópata. Entonces ahí hay que tener un gran pensamiento objetivo de una cuestión que también está avanzando y que la gente no se da cuenta que está avanzando cada vez más, que es la genética. Porque los psicópatas parecen tener un problema ya genético, ¿no es cierto? Un cromosoma de más. En lugar de XY o XXY tienen XXXY. Hay un cromosoma de más ahí que está produciendo una predisposición a la violencia. Con alguno de ustedes que a lo mejor pase conmigo eh, de psicología social. En el último capítulo de psicología social vamos a estudiar este tema, ¿sí? El tema de la psicopatía, todo esto lo tenemos que estudiar en psicología social, que es el tema de la violencia, ¿no es cierto? Eh, la agresión. Agresión, les explico, agresión es cuando alguien te ataca. Violencia hay en las dos partes.
Una persona ataca a otra y esta otra se defiende. Hay violencia acá y hay violencia acá. Hay violencia en el que ataca, hay violencia en el que defiende. Sí, hay violencia. Pero la agresión vino de acá. No se equivoquen con eso. No es que todos los seres humanos somos agresivos, pero sí podemos ser violentos. Pero la violencia puede usarse en defensa propia, ¿no es cierto? Entonces, ¿tenemos capacidad para la violencia? Sí. ¿Sería bueno que no la tengamos? No, porque puede servirnos como defensa. Una persona que no pudiera emplear su capacidad de violencia para defenderse estaría mucho menos equipada, ¿no? Para los problemas que le pueden sobrevenir. Un psicópata ya está emocionalmente preparado para la violencia. Él se prepara para la violencia agresiva, agrede, va hacia el otro, ataca. Esa es la diferencia. El psicópata ataca a otro, pero si una persona se defiende, también usa violencia, pero es una violencia defensa, no de ataque. Entonces, cuando hablamos de violencia, no hablamos de agresión. Ojo, son dos cosas diferentes. Violencia, el que ataca y el que se defiende, hay violencia para todos. Pero uno atacó. Este es el agresivo, este es el agresor. La agresión está acá, no acá. ¿No es cierto? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿es posible superar estas cosas? Ahí hay una discusión. Y esta discusión la vamos a hacer al final también de la materia. Lean ustedes este libro y el próximo que les voy a dar. Eh, y van a ver ustedes que existen posibilidades de ingresar al sistema nervioso o de preparar máquinas que nos ayuden en cuestiones neurológicas, que nos ayuden a detectar, a mejorar. ¿Sí? Eh, hay pruebas que se están haciendo ahora de que el tipo de comida que comemos también influye en la forma en que actuamos. He charlado con un nutricionista que estoy hablando con él y me está convenciendo. El gluten, el azúcar, los lácteos y el alcohol producen todos los problemas digestivos y de muchas clases que pueden sufrir las personas. Problemas de artritis, de artrosis. Hay un montón de problemas que pueden ser suprimidos con una buena alimentación. Se está descubriendo todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay una línea directa entre los intestinos y el cerebro. Hay una línea de comunicación directa. Lo que comemos y que se procesa en el intestino tiene repercusiones en el cerebro. Hay una comunicación. Entonces, si no comemos, si no nos alimentamos bien, esa mala alimentación perjudica el funcionamiento cerebral. Entonces aparecen olvidos, torpezas, Alzheimer. Hay una gran cantidad de enfermedades neurológicas que se originan o se complican por el tipo de alimentación. Entonces ya ahora hay muchos especialistas en alimentación que están tratando de poner en guardia a las personas. Cuidado, estos alimentos son malos, estos son mejores. Por las dudas se los recomiendo. Cuidado con el gluten, con el azúcar, con los lácteos y con el alcohol. Esas cuatro cosas. Si ustedes eliminan esas cosas de su dieta, uh, van a tener una mejor salud física y cerebral. Entonces es conveniente hoy en día enterarse de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Dicen, no, este mundo es una porquería. Sí, en este momento, chicos, hay mucha confusión porque hay mucha comunicación. Eso es hermoso. Lo que está ocurriendo en el mundo es hermoso. Hay cuestiones trágicas, como la pandemia. Hay cuestiones trágicas, como los problemas políticos, porque hay personas que tienen todavía cerebro de pitecántropo, ¿no es cierto?
no solamente en Bolivia, en todo el mundo. Leo algunas informaciones acerca de que Putin no quiere dejar de ser el capo de Rusia y cualquier persona que se opone a él desaparece, porque los rusos no se andan con medias tintas. Ahí discutes y desaparece. Es decir, eh, el grado de autoritarismo no ha desaparecido en el mundo. Pensamos que como Rusia ya no es la Rusia comunista, como ya no existe incluso la Unión Soviética, que era Rusia más otros países que habían aplicado el comunismo de manera durísima, eso ya no existe. Y pensamos que, bueno, como eso ya no existe, todo está mejor. Pero no, en muchas partes del mundo todavía hay gente que ocupa el gobierno y que pretende manejar a toda la gente de manera violenta. Y eso no habría que permitirlo. Ya a estas alturas, chicos, ya no importa si la gente es de izquierda o de derecha. Eso ya pasó en la historia. Pasó la historia. Por supuesto, hay mucho que esperar todavía del cambio del capitalismo, pero los mismos capitalistas se van dando cuenta de que el desarrollo de la cibernética, de la informática, los va acorralando a ellos mismos para producir una sociedad mejor, aún a pesar de ellos. ¿Se dan cuenta? El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que está producido por el mundo capitalista, está acorralando éticamente a los mismos capitalistas. Hay que esperar a que esto se desarrolle más. Y va a llegar un momento en que los mismos capitalistas se van a dar cuenta que poniendo máquinas y robots, el mundo va a funcionar mejor, que no tienen que estar esperando que los seres humanos se conviertan en robots, que los seres humanos tengan que sufrir con trabajos infames para ganar una miseria. ¿Sí? La esperanza, no hay que perder nunca la esperanza, es que la misma ciencia y la tecnología produzca una revolución tan grande, que ya la está produciendo, que esa revolución traspase al nivel político y que políticamente se den cuenta los políticos y la gente que tiene poder, que puede seguir teniendo poder, mejorando a la humanidad. Marx pensó eso también alguna vez. Marx no era religioso, porque él decía que más bien la ciencia nos podía liberar de muchas cosas. Marx pensaba también que la ciencia y la tecnología tenían que superar cosas. Yo creo que Marx quiso adelantar la revolución con revoluciones a la fuerza, que no han producido buenas cosas. Pero la ciencia y la tecnología sí son revoluciones reales que pueden producir una mejora de la humanidad, con toda seguridad, con toda seguridad. Ahora, no va a dejar de haber problemas políticos. Yo si fuera político, ¿qué haría? Si manejara un país. Trataría de tecnologizar ese país todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Industrializar, economizar, tecnificar. Si no, no se entiende cómo se puede mejorar un país. No puedes mejorar un país a base de esclavizar a la gente. Ningún país con esclavos es un buen país, porque los esclavos no saben ni leer ni escribir. ¿Qué puedes hacer con una sociedad así? Nada, te quedas en la cola. Y hay otros países más avanzados que son avanzados porque le han dado a su población todo lo que necesitan para mejorar. Entonces, juntos producen un avance más grande. Un país que, a pesar de muchos sacrificios y cosas que no todas salen bien, pero bastante en esto es Japón. El avance de Japón es increíble. Incluso ahora el avance de la China. Es decir, esos países orientales
que antes parecía que estaban muy, muy atrasados, con ideas antiguas, con religiones antiguas, con filosofías antiguas. Sin embargo, han dado un salto. Y ahora países como Japón, Corea, China, son los países que están más avanzados en el mundo. Pero el avance, ¿por qué? Porque ellos aceptaron la tecnología. No se hicieron el problema de que nosotros somos orientales y no tenemos por qué aceptar la tecnología occidental. No, al contrario, al contrario. Los norteamericanos le metieron 2 bombas atómicas a Japón, eso fue terrible. Eso es una deuda de los norteamericanos para toda su vida, para el resto de la historia. Pero, fíjense lo siguiente, Japón les dijo a los norteamericanos, está bien, permítanos, por favor, tener industrias para que nuestro país salga de la miseria de la Segunda Guerra. Y Estados Unidos dijo, bueno, sí. Los yanquis se dieron cuenta después, estaban arrepentidos de lo que hicieron. Entonces le ayudaron a Japón y se crearon industrias. Cuando las industrias funcionaron mejor, porque los japoneses son buenísimos para la industria, los japoneses fueron los primeros que empezaron a reducir las cosas. En lugar de una radio grande, ellos inventaron las radios portátiles. Empezaron a hacer todo más pequeño. Entonces la industria de lo pequeño fue la industria de los japoneses. Entonces los japoneses le dijeron a los norteamericanos, eh, les compramos las compañías, hemos acumulado suficiente dinero y en lugar de que ustedes sean los dueños, nosotros queremos ser los dueños de nuestras empresas. Se las compramos. Allá listo, se las vendemos. Compraron las empresas. Entonces a partir de ya, no solamente Japón fue un país industrial, sino que compró sus propias industrias. Y empezó a vender, 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 y vendió tanto en todo el mundo que en algún momento determinado Japón, muchos industriales japoneses, fueron a Estados Unidos. Dijeron, queremos comprar algunas empresas de ustedes. Y se las vendieron. Hay empresas en Estados Unidos que son japonesas, igual que en Europa. Y eso después se hicieron los coreanos. Y eso después se hicieron los chinos. Entonces ven ustedes, Japón, Corea, China, países que han sufrido mucho, países que han pasado cuestiones terribles, pero están superando todo. ¿Por qué? Por disciplina, con orden, ¿no es cierto? En Latinoamérica no tenemos disciplina, no tenemos orden, no tenemos nada. No tenemos nada porque no tenemos nada tampoco que ofrecer. Así que hay mucho que aprender. Pero para aprender hay que estar en un país disciplinado, yo me imagino. Por eso yo creo que si algún joven que se recibe se va al exterior, me parece bien. Siempre que en algún momento vuelvan, o desde allí puedan enviar gente especializada para que esto cambie. Por supuesto que para que esto cambie tiene que haber una política de cambio. Una política de cambio. No una política de persecución como hacemos en Latinoamérica. Estamos siempre persiguiendo a otros. Cada persona que sube al poder persigue a otras. ¿Qué se gana con eso? Nada. Tiene que haber un gobierno inteligente que respete las reglas democráticas y que reúna a todos. Que diga, muchachos, basta de pavadas, juntémonos todos, tenemos que sacar adelante a nuestro país, tenemos un plan, así, 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 listo, vamos todos. Eso hizo Japón, eso hizo Corea, eso hizo la China, superando el comunismo anterior. Eso han hecho los países del norte de Europa, eso han hecho en Canadá, han hecho en Australia. Entonces, hay países que de pronto han dicho, dejemos de pelear por dentro, pongámonos en ciertas cosas. Y se pusieron de acuerdo y sacaron el país adelante. En cambio, Estados Unidos en este momento está en un tremendo problema. Ya la discusión entre demócratas y republicanos se está haciendo cada vez más grande. Donald Trump ha logrado
partir en dos a Estados Unidos. ¿Cómo se arreglarán sus problemas? Listo, chicos, terminamos entonces acá la clase. Escúchenme, en la fotocopiadora van a encontrar, está el libro Pasaje al futuro de Santiago Bilinkins. Ese es el libro que durante un par de clases vamos a estar viendo. ¿Sí? Vayan leyendo el libro para que cuando yo les hable en la clase, ustedes ya sepan más o menos cómo desenvolver estas cuestiones. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, licenciado.